Normalmente cuando pensamos en el universo y en nuestro lugar dentro de él, la mente nos proyecta estas imágenes de un espacio inmenso, Ujú, totalmente. específicamente como un inmenso gran reloj cósmico, un reloj invisible que lo abarca todo. Y esa imagen es clave. Sí, donde la manecilla de los segundos no solo marca el tiempo, sino que resuena literal con los latidos del corazón humano. Ajá. Luego las manecillas de los minutos y las horas marcan las semanas, las estaciones, y luego están los engranajes más gigantescos, manecillas tan pesadas que tardan miles de años en dar una sola vuelta, para marcar eras enteras de la humanidad. Y fíjate que esa imagen mental cambia por completo la relación que tenemos con la realidad, porque si somos parte de ese engranaje, lo más intrigante es pensar en el centro de ese reloj, El eje. tal cual. En el eje mismo, donde todas esas manecillas giran y se sostienen, ocurre algo paradójico. Ahí no hay tiempo. Cero tiempo. Cero. No hay pasado ni futuro. En el núcleo del mecanismo solo existe un eterno aquí y un eterno ahora. Y es justo en ese centro absoluto donde se enfoca nuestra exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento, genuinamente fascinante, titulado Nasruddin y las 7 flores. Un texto muy peculiar. Bastante. Y yo debo confesar que a primera vista resulta bastante engañoso. Si alguien lo hojea por encima, parece un simple cuento infantil escrito para alguien llamado Santi. Ujú. La historia nos presenta a un sabio alegre y un poco excéntrico llamado Nasruddin, que viaja por un bosque montado en un burro increíblemente terco. Suena a la típica fábula para leer antes de dormir. Pero la genialidad del texto radica precisamente en ese disfraz. Detrás de la figura de Nasruddin y los animales del bosque, lo que realmente tenemos entre manos es un manual filosófico de una profundidad asombrosa. Totalmente. El autor utiliza esta metáfora del gran reloj cósmico y la entrelaza con la imagen de 7 flores de loto, que representan el sistema de chakras, y lo hace para explicar absolutamente toda la anatomía de la experiencia humana. Es una locura cómo lo condensa. Sí, porque toma conceptos místicos que normalmente requieren, no sé, décadas de estudio en diversas tradiciones orientales y los destila en algo súper accesible. Y bueno, nuestra misión en este análisis a fondo es justamente extraer esa sabiduría práctica. Quienes nos escuchan buscan conocimiento que tenga sustancia, pero que al mismo tiempo sea aplicable. Claro, nadie quiere teoría vacía. Exacto. No queremos perdernos en jerga mística incomprensible. La idea es decodificar estas 7 lecciones, entendiendo por qué funcionan y cómo se conectan con los ciclos de tiempo. Para que cualquiera pueda llevar este mapa a su vida diaria. Ok, vamos a desglosar esto, empezando por el mismísimo centro del reloj y la manecilla más rápida y urgente de todas, la de los segundos. Esa manecilla rápida rige nuestra realidad inmediata. Para entender ese centro atemporal del que hablábamos, primero hay que anclarse en lo que pasa segundo a segundo. Ajá. Nasruddin ilustra esto con la primera flor, la raíz. Se le imagina como un loto rojo de 4 pétalos. Y aquí entra en escena una ardilla llamada nuez. Pobre ardilla. Sí, está desesperada, arañando el suelo de otoño porque enterró una bellota y no puede encontrarla. Nasruddin, en lugar de simplemente señalarle dónde está la bellota, le enseña algo vital. Le da una lección. Le dice que la raíz de todo sufrimiento humano es la incapacidad de ver la verdad tal como es en el momento presente. Y le entrega una herramienta, una especie de brújula de 4 preguntas. Esas 4 preguntas son, para mí, la primera gran revelación del texto. Son simples, pero súper cortantes. La primera es, ¿qué pasó realmente? Ujú. Luego, ¿qué necesitaba en ese momento? Después, ¿qué aprendo de esto? Y finalmente, ¿cuál es el pasito más pequeño que puedo dar ahora mismo? Lo fascinante aquí es cómo este primer nivel opera en el ciclo de los latidos del corazón o los pasos. La verdad, funciona exactamente como el suelo bajo los pies. Nos brinda fricción y estabilidad. O sea, pensándolo bien, es como un sistema de navegación GPS interno. A ver, ¿cómo así? Digamos, antes de que el GPS pueda recalcular la ruta y ofrecerte indicaciones, necesitas saber de forma imperativa dónde está posicionado el vehículo en ese preciso milisegundo. Claro, las coordenadas exactas. Tal cual. Si el sistema se miente sobre las coordenadas actuales, cualquier ruta que propongas será inútil. Pero quiero cuestionar esto un momento, porque en el papel suena muy lógico, pero en la práctica es brutal. Es muy difícil. Sí.
O sea, ¿no es doloroso a veces aceptar esa verdad cruda e inmediata? Si alguien acaba de perder un empleo o está atravesando una ruptura, pedirle que vea la realidad sin filtros parece casi cruel. Sí, la tendencia natural es negar o maquillar la situación. Pero el texto no ignora esa dificultad. De hecho, advierte que la negación es el mecanismo de defensa más común, pero también el más destructivo. Ujú. El problema mecánico de evitar la verdad es que crea una disonancia cognitiva que prolonga el sufrimiento indefinidamente. Aceptar la realidad cruda produce un dolor agudo pero pasajero. Como quitarse una curita de golpe. Exactamente. Es muy similar a quitarse una venda adherida a la piel. El tirón duele, pero una vez que los ojos se adaptan a la luz, el panorama se aclara. Como le pasa a la ardilla nuez. Sí, al dejar de culpar al bosque y aceptar que simplemente olvidó la ubicación, su mente se calma lo suficiente para recordar que la bellota está bajo el roble torcido. El camino a seguir solo se vuelve evidente cuando dejamos de pelear con el segundo presente. Y esa aceptación es lo que nos ancla. Y una vez que los pies están firmes en la tierra, nos damos cuenta de que el mundo que nos rodea no es estático, ¿verdad? No, para nada. Está lleno de contrastes. Y esto nos empuja a movernos en el reloj. Dejamos atrás la monecilla de los segundos y pasamos a los engranajes que marcan las semanas, los meses y los ciclos de las estaciones. Aquí entramos en la dimensión de la interacción. La realidad interna inmediata tiene que empezar a relacionarse con el entorno externo. Esto nos lleva al segundo pétalo, vinculado al área creativa y emocional. Que es el loto naranja. Ajá, representado en color naranja y regido por el ciclo del agua y las estaciones. La historia que acompaña esta fase nos presenta a la ranita Saltito. La encontramos llorando en la orilla de un río porque nota que una corriente de agua turbia y lodosa está bajando. Y se va a mezclar. Exacto. Amenaza con mezclarse con un estanque de agua cristalina. La rana cree que lo limpio y lo sucio no pueden coexistir sin que todo se arruine. Y lo que hace Nasruddin a continuación es interesantísimo. Sí, es una gran imagen. Ambos fluidos, creando un gran remolino. Y el texto describe que el agua termina volviéndose transparente de nuevo. O sea, los opuestos se complementan. Y esa complementariedad es el motor de los ciclos medianos de la vida. Para que la manecilla de los meses avance, tiene que haber un contraste continuo, un flujo y reflujo constante de energías opuestas que mantienen el mundo en movimiento. ¡Claro! Pero yo me quiero detener profundamente en esa imagen del agua turbia y el agua limpia, porque genera mucha fricción con la lógica que vemos todos los días. ¿En qué sentido? Pues, si uno tiene un vaso de agua pura y le echa una cucharada de lodo, no obtiene agua transparente por arte de magia, simplemente arruina el agua potable. Bueno, viéndolo así, sí. Entonces, trasladado a las relaciones o a la vida moderna, ¿esto no promueve una especie de optimismo peligroso? Entiendo tu punto. O sea, una filosofía donde toleramos entornos tóxicos o comportamientos dañinos bajo la excusa de que todo se complementa. Esa es la trampa en la que caen muchas interpretaciones superficiales. Pero el detalle clave en la metáfora de Nasruddin está en la acción mecánica del bastón. Él no se limita a dejar que el barro contamine el agua estancada. Él interviene. Exacto. Interviene activamente creando un vórtice. Y fíjate, en la dinámica de fluidos, un vórtice oxigena y acelera la precipitación de sedimentos. Ah, qué interesante. Simbólicamente, Nasruddin está demostrando la alquimia de la experiencia emocional. El agua turbia representa el dolor, la frustración o el conflicto. La lección no es dejarse contaminar pasivamente. Sino entenderlo. Entender que mediante el movimiento y la madurez, que sería el remolino, podemos integrar esas experiencias difíciles. Claro, en la fuente dice que el opuesto no destruye, sino que completa, como los colores en un arco iris. Exactamente. Las adversidades procesadas correctamente no ensucian la personalidad, le dan profundidad. Como el invierno, que no es el enemigo de la primavera, sino la fase de descanso necesaria para que la tierra vuelva a ser fértil. El invierno no es el enemigo de la primavera. Esa frase me encanta. Cambia completamente el peso de los meses difíciles. Y esa necesidad de madurez nos lleva directamente al tercer nivel, el loto amarillo del plexo solar. Sí, aquí seguimos en el engranaje de los meses. Y la fábula introduce a un cachorro de lobo llamado Mancha. Un personaje con mucha energía. Demasiada. Este lobito tiene buenas intenciones.
Quiere ayudar a todos en el bosque a construir sus madrigueras, pero lo hace tan rápido y de forma tan caótica que termina rompiendo ramas y tropezando con los demás. Y luego se queja. Sí, se queja de que nadie valora su esfuerzo. Entonces Nasruddin lo sienta y le explica que el verdadero amor se parece al trabajo de un campesino que siembra trigo. La elección del campesino y el trigo revela el mecanismo detrás de este nivel. Sembrar requiere una paciencia inmensa, no admite atajos. Y dependes del clima. Exige tolerar el clima sin quejarse y, sobre todo, se hace sin la garantía inmediata de un premio. Nasruddin le transmite al lobo una máxima fundamental para transformar el entorno. Que es hacerte cargo de ti mismo primero. Tal cual. El amor que transforma el mundo necesita autocontrol primero. Es la comprensión de que el amor no es un impulso efusivo, sino una disciplina sostenida a lo largo de los meses. O sea que el entusiasmo sin dirección es casi tan destructivo como no hacer nada. Completamente. Entender la verdad inmediata, integrar las emociones difíciles sin que nos contaminen y cultivar la paciencia para actuar. Todo esto parece ser una preparación. Sí, nos está preparando para entrar al verdadero centro integrador de la maquinaria humana, el corazón. Y al llegar aquí, empezamos a mirar manecillas que marcan el paso de los años enteros, ¿no? Así es. El reloj se vuelve más solemne. El loto del corazón con 12 pétalos que simbolizan los meses cerrando un ciclo anual. Este nivel actúa como un puente vital entre la experiencia interna que acabamos de describir y cómo esa experiencia se va a manifestar hacia el exterior. Y la fuente ilustra este puente con una escena muy peculiar. Nasruddin encuentra a 3 animales envueltos en una discusión acalorada en medio del bosque. Ah, el debate filosófico. Sí, está la tortuga Sabita, que sostiene que lo único que importa es la verdad. Luego, el pájaro arcoíris, que defiende que la belleza es la única métrica válida. Y el elefante Amul, obsesionado exclusivamente con la bondad. Y cada uno cree tener la razón absoluta. Claro. Y para resolver el debate, Nasruddin saca un prisma triangular de cristal y lo pone contra la luz del sol. El rayo blanco impacta el cristal y se divide en múltiples colores. Una lección visual perfecta. Les explica que la verdad, la belleza y la bondad no compiten entre sí. Son los 3 lados del mismo prisma. O sea, un acto humano no puede ser verdaderamente bueno si se basa en una mentira, ni puede ser verdadero si su intención es cruel y carece de belleza. Si conectamos esto con el panorama general, esa trinidad, verdad, belleza y bondad, es el filtro mecánico del corazón. Toma las lecciones de supervivencia y emoción de los niveles inferiores y las purifica. Antes de dejarlas salir al mundo. Exacto. Y esto nos lleva a la pregunta crítica. ¿Cómo sale esa energía del cuerpo? A través de la comunicación. A través de la comunicación, así es. Y así pasamos al 5.º pétalo, alojado en la garganta, de color azul. Aquí entramos en ciclos temporales que ya no abarcan años, sino décadas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y es que la metáfora aterriza de forma espectacular en nuestra realidad cotidiana. Conocemos al loro palabras. Un personaje muy actual, la verdad. De todo lo que oye, mezclando hechos reales con chismes, confundiendo a todo el pueblo. Y Nasruddin, en lugar de reprenderlo a gritos, le pregunta si sabe jugar ajedrez. La analogía del ajedrez es brillante. Sí, le hace notar que en el tablero, antes de mover una sola pieza, un jugador evalúa múltiples escenarios. Nasruddin establece que las palabras son exactamente como esas piezas de ajedrez. Cada movimiento altera el tablero para todos. Irremediablemente. Y propone un antídoto muy específico: 3 segundos de silencio inteligente antes de articular cualquier sonido. Y asociar las palabras con ciclos de décadas nos ayuda a comprender el impacto estructural del lenguaje. Una palabra no es un sonido efímero que se lleva al viento. Es un ladrillo en la arquitectura de la realidad social. Totalmente. Un insulto lanzado por impulso puede destruir un vínculo de confianza que tardó años en construirse. Y una promesa profunda puede definir la trayectoria de una relación durante los próximos 20 años. La regla de los 3 segundos obliga a la mente a pasar la palabra por el prisma del corazón. Las 3 preguntas. Ajá. ¿Es verdad? ¿Aporta bondad? ¿Es bella la forma en que lo voy a decir? Si no cumple esos requisitos, la pieza de ajedrez no se mueve. Pensar en esto desde la óptica de la comunicación moderna es escalofriante. Hoy en día nuestra garganta se ha extendido a nuestros teclados.
Uf, sí, las redes sociales. O sea, mandar un mensaje de texto cargado de furia o escribir un comentario impulsivo es la manifestación exacta del loro que habla sin pensar. Es el oro digital. Tal cual. Una vez que el pulgar presiona enviar, la pieza de ajedrez sale de la mano. El tablero de tu reputación, el estado emocional del receptor, todo cambia para siempre. No existe un botón para desmover la pieza. Y es una cuestión de economía energética. El texto subraya sutilmente que las conversaciones más trascendentales de una vida siempre ocurren después de prolongados periodos de silencio y reflexión. Esos diminutos 3 segundos de silencio inteligente tienen la capacidad literal de salvar carreras profesionales y familias enteras. Frenar la impulsividad en la era de la hipercomunicación es uno de los actos de voluntad más poderosos que podemos ejercer. Y bueno, desde esa comunicación hacia el exterior, desde el tablero de ajedrez social, el viaje de Nasruddin da un giro radical. Se aleja del ruido del pueblo y se dirige hacia el interior más absoluto. Comenzamos a observar los engranajes más lentos y majestuosos del reloj cósmico. Entramos en las dimensiones superiores, donde la percepción trasciende los sentidos físicos. Llegamos al 6º nivel, vinculado al loto índigo de 2 pétalos en el centro de la frente, el tercer ojo. La fuente asocia esto con ciclos de 7 años, o septenios. Sí, un ciclo largo. Aquí, bajo un cielo nocturno, Nasruddin está acompañado por el búho Orbis. El sabio le explica al búho que el ser humano posee una herramienta capaz de viajar a las estrellas mientras el cuerpo permanece inmóvil. La imaginación creativa. Y el pensamiento profundo. Es la capacidad de ver los hilos invisibles y los patrones ocultos que conectan los eventos de la vida. Y para desarrollar esto, propone un ejercicio mental que, la verdad, resulta sumamente inusual. A ver, cuéntanos. Le pide visualizar un círculo azul perfecto, sosteniéndolo en la mente sin permitir una sola distracción durante 3 minutos exactos. Ese ejercicio parece arbitrario, pero tiene un propósito neurobiológico y contemplativo muy preciso. ¿Por qué un círculo azul? Yo me preguntaba lo mismo. El azul tradicionalmente evoca quietud mental y vastedad, como el cielo o el océano, y el círculo representa la totalidad y el enfoque continuo. Claro. Al forzar a la mente a concentrarse en una forma abstracta que no existe en la habitación física, estamos entrenando el cerebro para desconectarse de la saturación sensorial. Esos 3 minutos actúan como una sala de pesas para la atención sostenida. O sea, si logras que tu mente sostenga un simple círculo sin pensar en el trabajo o la cena, adquieres la capacidad de ver los patrones profundos de tu propia vida en retrospectiva de 7 años. Exactamente, es entrenar la atención para poder ver el panorama completo. Y todo ese entrenamiento nos prepara para el engranaje final, la manecilla más lenta de todo el mecanismo, el 7º pétalo, la corona de 1000 pétalos. Aquí dejamos atrás los días, los años y las décadas. Entramos en la medición de eras cósmicas enteras, ciclos astronómicos de más de 2000 años. Como el paso de la era de Aries a la era de Tauro, por ejemplo. Ajá. Y teniendo en cuenta la inmensidad de esta escala, uno esperaría que Nasruddin realizara un ritual asombroso, que él evitara o revelara una fórmula matemática, no sé. Una revelación mística gigante. Pero la escena que describe el texto es desconcertante. Nasruddin está sentado en medio de un campo vacío, con los ojos cerrados sin hacer absolutamente nada, simplemente escuchando el zumbido del mundo. Y esa inactividad es el punto culminante de todo el manual. El texto nos explica que cuando la maquinaria mental se queda en silencio total, las fronteras del ego se disuelven. Ya no eres un individuo aislado. Sientes, de manera tangible, que compartes la misma respiración que el árbol milenario, que las nubes y que el vasto espacio estelar. ¡Qué locura! Lo fundamental aquí es cómo se abre esta corona. No cede ante la ambición intelectual. No se abre intentando acumular más títulos académicos o queriendo ser el más listo de la sala. El pasaporte a esta conexión universal es la devoción pura y una humildad radical. Pero aquí tenemos que hacer una pausa y enfrentar esto con la realidad de quienes nos escuchan. Sí, entiendo por dónde vas. Porque la imagen del sabio sentado en el prado suena hermosísima y poética, pero para una persona que vive inmersa en la sociedad moderna,
Esto roza lo impracticable. Claro, el estrés diario. Alguien que tiene un horario de 9 a 5, que debe lidiar con la inflación, el tráfico pesado, y luego llegar a casa a preparar la cena, decirle que la cima de la experiencia humana es sentarse en un campo a no hacer nada, suena a un lujo imposible. Hasta irresponsable, podría decir alguien. Exacto. ¿Cómo se traslada una idea tan expansiva a un apartamento ruidoso en medio de una ciudad? Es un escepticismo natural. Y, la verdad, necesario ante estos textos antiguos. Sin embargo, el autor se anticipa a esa barrera. No le pide a Santi, el destinatario del cuento, que abandone sus responsabilidades y huya a un monasterio. Menos mal. La aplicación mecánica para abrir esa conexión milenaria en la vida moderna es un ejercicio de apenas unos segundos. Nasruddin sugiere que, justo antes de dormir, cuando el cuerpo toca el colchón, la persona nombre mentalmente 3 cosas por las que siente una gratitud profunda. ¿Solo 3 cosas? Solo 3. No tienen que ser logros monumentales. Puede ser el calor del sol que se sintió al mediodía, el simple confort de las sábanas limpias o el ritmo constante de la propia respiración. Con eso es suficiente para abrir la corona. Resulta casi irónico. El engranaje más gigantesco del universo, representado por un loto inabarcable de 1000 pétalos, gira cuando una persona agradece por unas sábanas limpias al final del día. Es una reducción a lo esencial que desarma cualquier excusa. Y esa misma ironía, esa desmitificación de la grandeza, nos conduce directo al clímax y cierre de este relato. El momento en que todas las piezas del reloj encajan. Exactamente. En el final de la historia, Nasruddin ya ha empacado sus cosas, está montado en su terco burro y se prepara para abandonar el bosque. Y en ese momento, todos los animales que conoció lo rodean. La ardilla, la rana, el lobo, el loro. Todos. Y le hacen la pregunta que cualquier lector u oyente se haría después de asimilar toda esta información. Le dicen, ¿cuál es la verdadera técnica secreta? ¿Cuál es el ritual definitivo e infalible para garantizar que todas estas flores florezcan y el reloj funcione perfecto? La eterna búsqueda humana del atajo mágico. Entonces, ¿qué significa todo esto? La respuesta de Nasruddin es una bofetada de sentido común. Total. Se echa a reír desde su burro y les aclara que la gente pierde la vida buscando maestros misteriosos o magias complejas. Les revela que no hay rituales ocultos. Las flores se abren, las manecillas giran correctamente, simplemente siendo mejor persona cada día. No hay códigos secretos. La flor de la verdad florece asumiendo la responsabilidad de decir la verdad. La de la comunicación se abre teniendo la fuerza de callar cuando las palabras sobran. Y el corazón se expande tomando la decisión diaria de hacer el bien, incluso cuando no hay recompensa a la vista. Esa es la esencia de despojar a la sabiduría de sus adornos esotéricos. Es un retorno brutal a la responsabilidad individual. Y de hecho el documento remata esa escena con una enseñanza final del texto. ¿Qué les dice? Les dice a los animales que el viaje más largo e importante que harán en toda su vida no se mide en kilómetros ni en eras estelares. Es el viaje de apenas 30 centímetros que separa su cabeza de su corazón. 30 centímetros. Es el mecanismo central. Nos recuerda que podemos memorizar la teoría de cómo funcionan las emociones y el tiempo. Pero la verdadera alquimia ocurre cuando esa teoría desciende a la práctica compasiva. Este recorrido por el gran reloj cósmico nos deja frente a una reflexión monumental para cerrar. A ver. Esto plantea una pregunta importante. Si tomamos en serio la metáfora de Nasruddin, donde las inmensas eras cósmicas de miles de años giran conectadas inexorablemente al mismo eje que los latidos rápidos de nuestro pecho, nos obliga a pensar algo profundo. ¿En qué sentido? Es posible que la dirección hacia la que avanza la humanidad entera, el destino de esos ciclos astronómicos gigantescos, no se esté decidiendo en grandes cumbres o eventos globales, sino que se esté escribiendo secretamente en los pequeños y anónimos segundos de silencio, de honestidad y de gratitud que decidimos practicar en nuestra sala de estar el día de hoy. Es una imagen que detiene la respiración. De verdad, le devuelve un peso infinito y un propósito trascendental a las acciones más minúsculas de nuestra rutina. Es un recordatorio espectacular de que no somos simples espectadores del tiempo, sino los arquitectos de sus engranajes. Exactamente. Ojalá que quienes nos han acompañado en esta travesía encuentren un pequeño momento, tal vez esta misma noche, para detener su propio reloj, respirar hondo y regar silenciosamente su jardín interior. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora a través del manual oculto de Nasruddin.
Nos encontraremos nuevamente en la próxima inmersión profunda.